Bien, estamos en la segunda parte del video educativo de la Escuela de Profetas Cima de Águilas y vamos a hablar de los profetas bíblicos. Encontramos a Samuel y a Débora. Por ejemplo, ellos son profetas que aparecen en el libro de Jueces. Los jueces que gobernaron en Israel son 14, considerando a Samuel que fue juez, fue sacerdote y fue un gran profeta que establece después las monarquías en Israel. Tenemos a varios jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Abimelech, Jair, Jefte, Isban, Jehelón, Abdón, Sansón y Samuel. Son los profetas que aparecen en los jueces. Realmente son jueces, no son profetas, pero algunos de ellos se mueven en el sentido profético. Seguimos con los profetas bíblicos y el ejemplo. Moisés. Moisés es un hombre que gobernaba, un profeta de gobierno, un profeta de libertad a toda una nación. Dios aseguró que Moisés primero tuviera una formación educativa. Él se educó en las mejores escuelas de Egipto y después, con esa sabiduría, Dios también lo fue tratando y lo llevó a ser 40 años pastor de ovejas y luego 40 años de peregrinaje libertador en el desierto. Moisés es el profeta más importante del judaísmo, es libertador. De hecho, la cultura judía dice Moshe Rabenu, que quiere decir Moshe nuestro maestro, Moshe Rabenu. Se apropian de este gran libertador del pueblo hebreo que lo saca de la esclavitud de Egipto. Es encargado de entregar la ley escrita, y no solo la escrita según los rabinos, también la ley oral codificada, que más tarde se llama Mishnah. Aquí lo encontramos con sus 2 tablas. El cristianismo heredó esta imagen de Moisés como un libertador y es un anticipo de Jesucristo, ¿verdad? Continuamos con los profetas bíblicos. Daniel y José también eran profetas con unción de gobierno, pero también eran intérpretes de los sueños. Maravilloso. Me acaba de escribir un pastor para que le escribiera la interpretación de un sueño. Francamente, yo no soy un excelente interpretador de sueños, pero hay formas, técnicas y sobre todo la oración que va a aperturarte la visión para transmitir el mensaje que puede alguien haber soñado. Daniel, instruido y llamado a servir como ministro de reyes y emperadores, estuvo en 4 imperios. Las sugerencias de José en Egipto fueron recibidas por el faraón. Acuérdate cómo dijo Faraón: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Y ese día que José fue nombrado el primer ministro de Egipto, ese mismo día él amaneció vistiendo harapos en una cárcel, esclavo. Y en la noche, en las mejores habitaciones de toda la nación egipcia, con un gran nombramiento, anillos y la fuerza. Encontramos dentro de los profetas bíblicos también al rey David. David fue considerado un profeta. Basta con leer el Salmo 22 para darte cuenta de este mensaje que él trae de profecía predictiva acerca del Mesías. David también fue un músico, fue un guerrero, fue un rey, fue un estadista. Hechos 2:30 dice, David es un profeta que él sabía que de su genealogía vendría el que sería el príncipe de Israel. Tenemos profetas que fueron hombres de negocios, campesinos, escribanos. En los profetas bíblicos está el profeta Juan el Bautista, quien prepara el camino delante del Señor Jesús como Mesías. Él tenía una unción de llamar al pueblo al arrepentimiento. Hay profetas que tienen esa unción, y predicando la buena nueva, él administraba el bautismo en agua allá en el río Jordán. Hay profetas bíblicos como Silas, ¿no?
En el Nuevo Testamento aparece Silas, un profeta que viajaba con el apóstol Pablo, y podemos concluir que él era alguien que ayudaba mucho a la iglesia en Jerusalén, en Antioquía. De hecho, él lleva las cartas para convencer a las iglesias el mensaje que había dado el concilio apostólico, ¿verdad? Silas también era llamado Silvano, fue profeta judío con una ciudadanía romana, muy parecido a Pablo. Hay profetas bíblicos como Ágabo. En el Nuevo Testamento aparece este hombre que da alguna profecía predictiva. Una ocasión tomó el cinto de Pablo, se lo ata, ¿verdad? Y dice, así harán al que es dueño de este cinto allá en Jerusalén, ¿verdad? Un acto profético, tomando un cinto, atándolo y demostrando con ello que esto vendría. Flavio Josefo dice que hubo una gran hambruna en esos días. Flavio Josefo es un historiador muy connotado de la antigüedad. Él escribió una biblioteca, se llamaba Anales, y él escribe de las hambrunas que fueron predichas por Ágabo. Ágabo decía que habría una gran sequía, una hambruna en Israel, ¿verdad? Una ocasión una persona me dijo, ya no hubo profetas después de Juan el Bautista, si acaso el último profeta fue Jesús. Y cuando yo escuché esto y leí las escrituras, dije, bueno, ¿y Ágabo? ¿Ágabo no era profeta? ¿Silas? Así que el mover profético sigue estando. Los profetas bíblicos, Samuel es extraordinario. Él era líder de una escuela de profetas. Nosotros no estamos descubriendo nada nuevo que no esté en la Biblia. Las escuelas de profetas eran lugares donde había un entrenamiento profético escritural de los principios que Dios tiene en la Biblia. En los días de Samuel, dice la escritura que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto está en 1 Samuel 3:1. Y entonces hay que entender el corazón de Dios y el corazón de Samuel. Él estaba llamado a traer un avivamiento y fue el primer profeta en el más estricto sentido de la palabra. Un hombre con una redoma, con su aceite de unción que establece ungiendo a los primeros monarcas de Israel, Saúl y David. Es el fundador del oficio profético. Allá toma nota en 1 Samuel 10, 10 al 13. 1 Samuel 7, 16, 17, lo vemos como trabajando en las llamadas escuelas de profetas. También se les llaman los hijos de los profetas, compañías de profetas, y seguramente eran foros donde se llevaba a cabo la palabra de Dios, la adoración, la oración y la proclamación de la palabra, porque escaseaba y tenía que volverse a poner. Estaba Samuel en Ramá, era la sede de Samuel, 1 Samuel 7:1, y los hijos de los profetas, pues eran personas que, como hoy día se trabajan muchos evangélicos en aprender las escrituras, en ese entonces estaban los hijos de los profetas. Continúa con nuestro tema en la siguiente parte del video. Acabamos de hablar sobre los profetas bíblicos que siempre denunciaron el materialismo, la injusticia y la corrupción, siempre trayendo los valores, los principios. ¿Cuánta falta hacen hoy día escuelas proféticas? Te invito a que te estés inscribiendo, que promuevas las escuelas proféticas en medio de la tierra, porque el Señor viene pronto y está levantando una generación profética que prepare su camino. Te saludo, soy Javier Hermoso, continuamos en breve.